Bueno, buenos días a todos. Unas cositas muy breves previamente. Por supuesto que revalorizar el esfuerzo de esta estación experimental en el rubro vino, en una zona que tiene potencialidades para la oveja muy importante, con los que de hace algunos cuantos años tenemos la enorme fortuna de estar participando en las actividades de esta estación experimental, más allá de que pertenecemos a otra, que está mucho más al sur, que tiene un sistema de producción diferentes, pero que de alguna manera está haciendo fuerza para, desde esa situación, contribuir con tecnología para una región muy grande del país. Walter Tel, que no lo veo por ahí, pero que tal vez no se sepa, pero ha hecho muchísimo esfuerzo por este seminario, me consta. Lo segundo es pedir disculpas porque en la jornada de ayer no pude estar. Me dicen también que ha variado mucho el auditorio entre ayer y hoy, cosa bastante interesante. No sé si es por un problema como el mío de agenda o si es por un tema de que les interesa temas diferentes. Cualquiera de las dos opciones son absolutamente comprensibles o válidas, y espero que quienes hoy están y quienes estuvieron ayer y hoy encuentren cierta satisfacción en lo que vinieron a buscar, que creo que es lo más importante. ¿Por qué pido disculpas por no haber estado ayer? Primero por no acompañar, por supuesto, pero en segundo lugar por no haber escuchado las presentaciones, y eso me parece que es muy importante, porque cuando uno escucha las presentaciones anteriores, como sí pude hacer hoy de mañana, que liberado de compromisos llegué temprano, como corresponde, uno trata de no repetir cosas que ya fueron dichas. Y si hay diferencias de opinión, uno trata de suavizarlas. Acuérdense que yo hoy no corro con esa ventaja con respecto a lo que se dijo ayer, porque no lo sé. Entonces, si digo cosas que por ahí son conceptualmente diferentes a las que ustedes escucharon ayer y no tuve la capacidad como para disimularlas, bueno, sepan comprender. Trataré sí de, por lo menos con las dos charlas que escuché en la mañana, tener la mayor cantidad de coincidencias posibles y las menores diferencias. Por supuesto que en realidad este es el... Ahí está. En realidad provengo de una zona que tiene características productivas casi que hasta contrastantes con el análisis que hacía ¿es economista este título? ¿Sos agrónomo? Bueno, con el colega de Fucrea con Bufa. Eso no puede generar diferencias, sino simplemente visiones distintas de realidades distintas. Cuando nosotros trabajamos en una región donde la escala productiva es de 5 hectáreas, 4 hectáreas y pretendemos con fines absolutamente, no sé si absolutamente diferentes, pero en la práctica diferentes, entonces se nos empiezan a generar problemáticas diferentes hasta del punto de vista del tipo de análisis económicos que podemos realizar. Es algo a lo que de alguna manera estamos acostumbrados. Yo recuerdo, y esto que voy a decir no es una crítica, es simplemente una realidad, en el Secretariado Uruguayo de la Lana, cuando, por lo menos hace unos años atrás, cuando consideraba los análisis económicos, lo hacía a partir de majadas de 400 ovejas hacia arriba, lo cual deja a toda la totalidad de productores de nuestra zona fuera de la condición de productores ovejeros. Tal vez lo que podríamos creer es una realidad y tendrá su fundamento. Insisto, no es una crítica. Tal vez porque el objetivo pueda ser mucho más marcado hacia la inserción social, hacia el resultado social, más que a la generación de riquezas como región o como empresa o como país. Tal vez implícito va un pedido de que en algún momento, yo sé que no hay grupos CREA, supongo que no hay en nuestras regiones, tal vez en algún momento con esa misma capacidad de síntesis, con esa misma capacidad analítica, podrían también ser incluidos esos productores de 3, 4, 5 hectáreas y mucho menos de 400 ovejas, que hoy son muchos. Un ejemplo, permítanme alargarme un minuto más en esto y después les prometo que la presentación no va a ser tan larga. Hoy hablamos de ovejas en el Montevideo rural, no sé cómo suena. Hace poco, un mes y medio atrás, junto con
con la gente de Montevideo Rural, no estaba Tadeo recién por ahí, no sé ahora si no lo vi, se organizó un curso al cual participaron 80 productores, 86 exactamente fueron los matriculados. Semanas más tarde, la Facultad de Agronomía en el CRS organizó un curso de las mismas características y no sé exactamente, pero superaron largamente también los 80 productores, que créanme, porque participé de los dos cursos, eran diferentes. Y además, no eran los mismos productores que normalmente participan de nuestros fondos rotatorios, ni eran los productores que normalmente recurren a nuestras reuniones o a hacer uso de nuestra tecnología. Eso sí, cuando... Ahí llegó Tadeo. Eso sí, cuando hablamos de ese tipo de producción ovina y eso lo proyectamos al stock, yo siempre les pido que tengan en cuenta que si yo tengo 10.000 productores de 100 ovejas cada uno, 10.000, miren lo que estoy diciendo, la mitad de los que hoy existen, eso es 1 millón de ovejas, que no pesa en ninguna estadística nacional. Sin embargo, son 10.000 productores nuevos, que hoy de alguna manera pueden estar 100 ovejas, hoy por hoy, bien en función de tal vez lo que pretendo demostrar ahora a continuación, es una actividad económica que puede llegar a ser mucho más importante que la que consideramos. Por eso empezamos con un pedido y seguimos a continuación con algunas consideraciones previas con respecto a lo que es la inserción de la oveja hoy por hoy en nuestro sector agropecuario. Cuando nosotros defendemos un rubro como el rubro ovino, que primero lo queremos, pero a su vez tenemos como científicos, investigadores, técnicos, como quieran llamarnos, tenemos que tener la suficiente objetividad como para efectivamente conocer si el rubro tiene competitividad. Lo que nos encontramos muchas veces es ver que la competitividad del rubro depende de la forma, en realidad, en que desarrollamos ese rubro. Las mismas situaciones que pueden hacer que un rubro sea competitivo con una tecnología pueden determinar que con otra tecnología ese rubro no sea competitivo. Entonces, pretendo y les propongo empezar con un análisis de cuáles son los factores del ovino, de la especie ovina en particular, que han hecho y que hacen y que posiblemente hagan en el futuro determinante la competitividad del sector ovino, que va a estar determinando la continuidad del rubro ovino a nivel nacional. Históricamente, la oveja no les voy a hablar mucho de historia, pero podríamos remontarnos mucho tiempo atrás. La oveja está adaptada a producir a zonas no aptas para otras actividades pecuarias, son campos marginales, los famosos campos ovejeros, que en realidad no es que haya campos a los cuales la oveja se adapta más, sino que en realidad lo que existe campos en los cuales la oveja es el único animal o de los pocos rubros que pueden adaptarse. Y eso ha sido y sigue siendo hoy un determinante de lo que veíamos hace un rato, la concentración de las ovejas en zonas en las cuales la agricultura, la forestación o la ganadería más intensiva todavía no ha encontrado sus espacios y por lo tanto la oveja, muy volcada hacia la producción de lana, todavía encuentra sus espacios mayoritarios. A diferencia de otras especies, produce lana. Y esto no es menor cuando la lana valía. Pero la realidad hoy nos indica que si solamente volcamos, y creo que eso quedó bastante bien especificado con la presentación anterior, que si solamente pensáramos en la lana, hoy por hoy, estaríamos en contra de lo que es la competitividad del rubro. Actualmente, en sistemas extensivos, el rubro nos ofrece la producción de lana fina como opción de mejoradora de los valores de los precios, de la calidad y por lo tanto mejora de la ecuación económica por la vía de la calidad del producto. Pero lo que creo yo que nos interesa hoy cuando estamos hablando en estos términos de sistemas volcados hacia la producción de carne de cordero son las aptitudes de la especie que nos permiten competitividad a nivel de la producción de carne. Y ahí es donde por lo menos a nivel nacional y de una historia no muy lejana, nos aparecen algunas cosas que tal vez no las hemos pensado.
la precocidad sexual que la especie ovina tiene con respecto a otras especies, las posibilidades de ovulaciones múltiples y los ciclos biológicos muy cortos. ¿Esto qué significa? La especie, no todas las razas, no todas las variedades, pero hoy por hoy existe tecnología y la tenemos identificada. La especie tiene la posibilidad de no generar espacios improductivos. Hoy la especie ovina presenta biotipos, razas, que pueden ser encarneradas perfectamente en su primer otoño de vida, 6 meses, 7 meses. Desde un punto de vista de la eficiencia del sistema, ¿esto qué significa? Que para la producción de carne, siempre lo hacen para la lana, para la producción de carne, la incorporación de materiales precoces no genera la existencia de categorías improductivas. Los animales, que después vamos a ver cómo repercute, o pretendo mostrarles cómo esto repercute en la eficiencia global de un sistema, sin perder de vista que estamos hablando de sistemas pastoriles. Y esto es esencial, y creo que, bueno, en realidad creo que no haría falta aclararlo, pero a veces es importante para entender los conceptos de eficiencia que nosotros podemos manejar. Por lo tanto, 100% de nuestras ovejas podemos encarnerarlas en un sistema donde tenemos precocidad sexual, con biotipos y animales. Esto implica que no va a haber ninguna categoría que vaya a estar comiendo pasto un año entero sin producir, o por lo menos sin intentar producir. Las ovulaciones múltiples, también sabemos que hay biotipos que tienen más que otras, por adaptaciones históricas a los escenarios comerciales. Si hay algo que el Uruguay ha tenido como norma es la variación permanente en sus 170 años de historia de la ovinocultura, me refiero, en cuanto a los escenarios comerciales. Y la respuesta que el productor uruguayo siempre tuvo a los cambios en los escenarios comerciales siempre fue la genética, que acá tenemos nuestros compañeros que trabajan en genética, dentro de la genética la herramienta del cruzamiento y dentro del cruzamiento el cruzamiento de absorción. Esa fue la tecnología que el Uruguay aplicó en 170 años de historia. Cambiamos de la oveja criolla a la merino fina, de la merino fina a la Lincoln, de la Lincoln a la Romney, de la Romney a la Corriel, siempre aplicando la tecnología más fácil para adoptar para nuestros productores, la genética, y en particular el cruzamiento, y en particular la sustitución de razas, como los genetistas me han enseñado que se llama, a partir de los cruzamientos de absorción. Hoy por hoy tenemos biotipos, hemos incorporado en este proceso de modernización, al menos para condiciones más intensivas. Yo no creo que exclusivamente, pero es más entendible para condiciones intensivas, las posibilidades de ovulaciones múltiples y la posibilidad a través de la incorporación también de razas carniceras que tenemos muy buenas y que están trabajando genéticamente muy bien también y por lo tanto van a evolucionar muy rápidamente, la posibilidad de ciclos biológicos cortos que ya la especie aporta, pero con la incorporación de razas carniceras con mayor velocidad de crecimiento nos va a permitir acortar más todavía, lo cual en un sistema pastoril es muy importante. Ayer veíamos en las noticias de la mañana algunos conceptos, algunas cosas, noticias que ocurrieron, que seguramente ya fueron tratados en el día de ayer, ya todo el mundo las comentó, disculpen si las repito, pero que que hacen muchísimo a esta consideración que vamos a hacer ahora. La apertura del mercado norteamericano, lo mencionaron en las dos charlas anteriores, eso sumada a la apertura del mercado mexicano y lo que comentaba Costa de la posible apertura del mercado chileno. Pero la otra noticia, o por lo menos una que yo escuché que no es nueva, pero que se comentó ayer en la radio, es el hecho, y ustedes me corrigen si no es así, que el Uruguay va a tener este año un récord en la producción de terneros, va a superar los 3 millones. Si no estoy en lo cierto, como no trabajo en el rubro bovino, me corrigen. Y lo que se comentaba era que el resultado de esta buena aparición histórica y récord se va a ver visualizado dentro de 2 o 3 años. Lo que yo pensaba era, en función de eso, ¿qué diferencia con el rubro ovino? Y con estas estructuras de precocidad sexual, ovulaciones múltiples y ciclos biológicos cortos, en los cuales si hoy nosotros tomamos una decisión tecnológica, hoy, los resultados
los estamos viendo exactamente dentro de un año, con una velocidad de respuesta a la aplicación de tecnología, incluso a la genética. Estoy pensando, por ejemplo, en el cruzamiento terminal, que se ve reflejada muy rápidamente en los resultados biológicos y en los resultados económicos. ¿Por qué la precocidad sexual, las ovulaciones múltiples, los ciclos biológicos cortos son lo que le da o lo que le debería dar competitividad al rubro ovino? Piénsenlo de esta manera. Una oveja de 45 kilos que desteta 2 corderos de 25 kilos cada uno. Ustedes dirán, ¿esto es posible o no es posible? Es posible, potencialmente, pero es posible. Está produciendo más que su propio peso por año. ¿Alguna vez se pusieron a pedirle esto a una vaca? Implicaría estar pidiéndole 500 o 600 kilos de producción por año, o sea, más que su propio peso. Entonces, cuando hablamos de eficiencia del rubro ovino para generar esa competitividad de la que estamos hablando, tenemos que pensar, no sé si en la conversión, si en el gasto energético, sino cuáles son las verdaderas aptitudes de la especie ovina que pueden generar una mayor eficiencia. La otra consideración que me hacía las noticias de ayer era que si realmente se concretaran como un impacto importante en cuanto a demanda, que estoy de acuerdo, hoy por hoy todavía no lo podemos saber, la incorporación de los mercados americanos, mexicanos, posiblemente sea un proceso. ¿Qué capacidad de respuesta tiene desde un punto de vista biológico y productivo y tecnológico nuestro país? ¿Cómo podemos estar productivo la incorporación de genética desde un punto de vista de habilidad materna, de incorporación de biotipos maternales o de cruzamientos terminales, que son 2 estrategias productivas que van a estar actuando directamente sobre estos 3 factores que nosotros consideramos los que posiblemente le den mayor competitividad al rubro en el futuro? Es fácil de entender, y aquí voy a ir un poquito más rápido. En una ecuación económica hay 3 componentes fundamentales, uno de los cuales no lo voy a considerar, que es evidentemente el precio. La cantidad de corderos vendidos y la velocidad de crecimiento y calidad del producto, y la calidad del producto, el efecto que tiene sobre el precio, o debería tener sobre el precio, es lo que nos está determinando el resultado biológico y posiblemente económico del sistema de producción. Si ustedes creyeran en mis modelos, yo les diría, la cantidad de corderos vendidos es el factor que mayor impacto tiene sobre los resultados económicos, y en segundo lugar, la velocidad de crecimiento de los corderos. Por supuesto que los incrementos, las bajas y la subida de los precios también son factores que afectan de una manera muy importante, pero que quienes trabajamos en los procesos biológicos y siendo tomadores de precios, no lo podemos regular. Concentrémonos en ver cuáles son aquellos factores que sí podemos manejar, sobre los cuales podemos obtener un impacto biológico o generar un impacto biológico y económico. Nosotros sabemos, hoy por hoy, algo que seguramente ya trataron ayer, de que ustedes vieron, que la cantidad de corderos vendidos en un predio va a depender, entre otras cosas, del número relativo de vientres y de la precocidad sexual. Creo que comentó Andrés que ayer se comentó que la referencia sobre la cual debe medirse la cantidad de corderos producidos es la oveja a la cual se le dio servicio. Yo voy mucho más allá. Yo creo que la referencia es la oveja presente en el predio. No importa si nosotros decidimos encarnerarla o no, porque es un animal que va a estar consumiendo pasto. Sea porque es una categoría joven que no hemos encarnerado, o sea porque simplemente por algún motivo tomamos la decisión de no encarnerarla. El primer factor que creo tenemos que manejar para aumentar la eficiencia de un sistema productor de cordero es que todas las hembras que están comiendo pasto y por lo tanto gastando para mantenimiento sean desafiadas a ser encarneradas y por lo tanto nos aporten corderos. Pero aquí sí juega en esto un papel importante la precocidad sexual. Si nosotros encarneramos por primera vez a los 2 dientes, 20, 25, 15, díganme ustedes qué porcentaje de reposición tienen de los animales del sistema, no están produciendo en su primer año de vida. Si nosotros encarneramos
por primera vez a los 6 meses, como la especie nos permite, el 100% de los animales que tenemos comiendo pasto y por lo tanto gastando en mantenimiento van a estar produciendo en ese primer año. Tasa ovulatoria, partos múltiples, todos sabemos las estrategias de alimentación, de flashing corto, incremento del peso vivo que tenemos sobre la tasa ovulatoria. Pero también tenemos genética, que creo que hoy se está comprendiendo mucho más. A los biotipos maternales que hoy proponemos se van también incorporando la elaboración del Cordial Pro, el módulo demostrativo de aquí de INEA 33, los propios trabajos que los cientos de productores, de pequeños productores de Montevideo y Canelones están demostrando con sus niveles de productividad que la especie tiene una capacidad muy importante de generar por genética y por alimentación partos múltiples. También está el tema de las pérdidas embrionarias, pero podemos seguir un poco más adelante. Y el tema de la mortalidad de corderos, que yo creo que es el gran, tal vez, bajado al nivel del productor, si bien teóricamente tenemos un montón de explicaciones de por qué ocurre, bajado a nivel del productor, la mortalidad de corderos sigue siendo uno de nuestros principales temas. Explicaba Andrés hace un rato que en nuestras propuestas de biotipos maternales se ha incorporado el Texel, que hace unos años atrás hemos podido demostrar que tiene mayor velocidad de parto y esa mayor velocidad de parto se ve reflejada en mayor sobrevivencia de cordero por menor traumatismo, por menor porcentaje de encefalopatías raras, esas que como le llaman los que saben, y es una de las alternativas que se está manejando como componente de los biotipos genéticos de los biotipos maternales para el futuro. ¿Se imaginan ustedes también que este tema será diferente en cuanto al manejo si estamos hablando de producción en pequeña escala o si estamos hablando a nivel de productores de escala mayor? Posiblemente la presencia del productor, la presencia de la familia puede encontrar una serie de mecanismos que hagan que la mortalidad de corderos pueda ser minimizada por valores incluso por debajo del 5 o del 4%. Con respecto a precocidad sexual, un dato simplemente para poder manejarlo después en los análisis de los sistemas. Hay diferencias muy importantes entre razas. Estos son resultados experimentales de un par de años desarrollados en estanzuela, donde vemos que la frisona se destaca netamente sobre los otros biotipos o razas con respecto puntualmente a esta característica productiva en particular. Con la buena noticia de que ya el primer cruzamiento entre Cordial y frisona levanta en forma muy importante la restricción del inicio de del primer servicio, o sea, el inicio de la pubertad, o la aparición de la pubertad. Si nos refiriéramos a los datos que hoy estamos teniendo en el Cordial Pro, estos valores son todavía bastante superiores, por lo tanto esto no es que en condiciones experimentales estos datos son así y en condiciones de campo a nivel de productores estos datos no son así. Esto es una realidad y es una potencialidad que vamos a aprovechar en este análisis que vamos a hacer ahora. Si hablamos de mortalidad de cordero, todos sabemos que el peso vivo tiene una incidencia importante sobre la mortalidad del cordero, que la velocidad de parto, los trabajos de la doctora Banchero han demostrado tanto en velocidad de parto como en disponibilidad de calostro, la incidencia importante, sobre todo en condiciones extensivas y además con aportes de cómo lograr manejarlo, pero también, y no podía dejar de pasar el aviso, por supuesto, los depredadores son un factor de pérdida de corderos muy importante y hoy por hoy también desde INEA Las Brujas estamos desarrollando con la participación aquí también de esta estación experimental que después de La Bruja pasó a ser la que más perros tiene, ya tienen 3, 2 en Paso de la Laguna y uno en Palo a Pique, de esta herramienta que ahora trabajada conjuntamente con la Central Lanera está dando muy buenos resultados. Todos los días tenemos que actualizar un poco las estadísticas porque hoy ya tenemos más de 92 perros distribuidos y todos con un porcentaje muy alto de éxito en este punto en particular. Hemos trabajado también con la Sociedad de Criados de Cordial, evidentemente también con pequeños productores de nuestra zona en particular, donde los resultados también han sido muy buenos y puede tener una incidencia
importante sobre uno de nuestros principales factores, que es a mejorar, que es la mortalidad de corderos. Y también el otro factor que les decía es de fundamental importancia, es la velocidad de crecimiento. Aquí, hace ya algunos años, hemos generado un volumen importante de información sobre la incidencia de los cruzamientos terminales o cruzamientos directos tienen sobre la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento la consideramos fundamental por dos estrategias. Primero, por su valor en sí mismo. Y en segundo lugar, porque de acuerdo al funcionamiento de los modelos y en función de un episodio muy particular que ocurre normalmente en el otoño, nosotros en nuestra propuesta consideramos fundamental la venta de corderos antes del otoño. Porque en el otoño se produce un enlentecimiento, a unas asignaciones de forraje altas, se produce un enlentecimiento muy importante de la tasa de crecimiento de los corderos, provocado por factores que todavía no hemos podido determinar con precisión, sí hay muchas hipótesis, pero todavía no confirmadas y todavía fundamentalmente no solucionadas. Por lo cual, en nuestros modelos y a precios constantes de venta entre la primavera y el otoño, los resultados son muy favorables hacia la venta de corderos en el otoño. Por lo cual, tenemos que estar pensando no ya en el cordero pesado, tradicional, sul, sino en el cordero precoz, ese de 32 kilos y de 6 meses de vida, que requiere, además de un sistema de producción un poco más intensivo o algún grado de intensividad, requiere también el manejo de otro tipo de alternativas genéticas. Cruzamiento directo o la combinación entre la utilización de biotipos maternales y los cruzamientos terminales. Por lo tanto, para capitalizar esta característica de la especie, que es uno de los factores que da mayor competitividad a la especie ovina, tenemos todos los aspectos relacionados a la alimentación, que en esta estación experimental en particular se ha desarrollado a través de los trabajos en pasturas con opciones muy variadas y muy adaptadas a la región, y alternativas genéticas que van desde la utilización de biotipos maternales. Ustedes dirán, ¿cómo? Estamos hablando ahora de crecimiento y los biotipos maternales es reproducción, es tasa ovulatoria. Bueno, no, el biotipo maternal también tiene que tener habilidad materna, producción de leche, favorecer la sobrevivencia de corderos. Y esa mayor producción de leche es esencial para sacar muy rápido los corderos antes del destete. Destete, primero, que si esto lo unimos a la presencia de partos múltiples, la habilidad materna se hace esencial en la medida que vamos a tener que criar mellizos. Todos sabemos que hace 20 años atrás decíamos que los mellizos no eran deseables en un sistema de producción porque las ovejas no tenían la capacidad de criarlos. Si tenía uno lo criaba y si tenían dos, tal vez se le morían los dos. Con el devenir de los años fuimos con genética y con alimentación demostrando que el mellizo se puede criar. Y hoy perfectamente cualquier sistema con algún grado de intensividad lo puede hacer. Hoy lo que tenemos que hacer es aprender a criar trillizos. Es un poco el cuello de botella que se nos empieza a presentar en esta instancia y para sistemas de producción muy intensivos, por supuesto. La utilización de cruzamientos como herramienta genética ya lo dijimos también. Lo que vamos a hacer es comparar para ver el impacto de la incorporación de genética en términos de biotipos maternales y biotipos terminales en un sistema de producción, en este caso intensivo. Lo podemos hacer para cualquier tipo de sistema que tenga un grado importante de intensividad, por supuesto. Es comparar 5 sistemas, que ahora se los voy a describir, pero que tienen una serie de características comunes. Los 5, una serie de características comunes. Sobre la base de una escala, simplemente si bien los resultados los expresamos por hectárea, hay algunas consideraciones económicas que están relacionadas a la escala y que en este caso en particular se situarían entre 50 o 100 hectáreas, en este caso de análisis con un 90% del área mejorada. Hoy vamos a considerar un precio de la lana de 3.2, capaz que desde que
hicimos la publicación hasta ahora, eso pudo haber variado. De todas maneras, los 5 sistemas se van a considerar, se van a evaluar en las mismas, exactamente en las mismas condiciones, con un precio de cordero de 3.70 en segunda balanza, o sea, canal caliente, y un peso de venta de corderos que va a ser igual en los 5 sistemas para no introducir factores de variación en las comparaciones de 35 kilos. Pueden pensar que es poco, pero no se olviden lo que les dije hace un rato, que de la misma modelación surge la importancia en cuanto a la eficiencia del sistema pastoril de sacar el cordero lo más temprano posible, en lo posible antes de lo que nosotros llamamos la crisis del otoño, que de acuerdo a nuestros registros es bastante más importante que otras crisis que se pueden dar. Y todos los sistemas que vamos a considerar, los 5 sistemas, también tienen la particularidad común que van a ser de ciclo completo. Es un poco la tendencia, pienso yo, el ciclo completo, al menos en situaciones intensivas que dejan a resguardo al productor de las oscilaciones en los precios. Si yo hoy estoy seguro que si hiciera una encuesta a nivel de productores y yo planteara cuáles son los 2 principales obstáculos que el productor tiene, es seguro que nadie me va a decir, necesito ovejas que paran más mellizos, que corderos que tengan mayor velocidad de crecimiento. Estoy seguro que las 2 respuestas que un productor promedio del país, en cualquier escala y en cualquier sistema, me va a dar mayoritariamente, tengo 2 problemas: la depredación y el abigeato, y que no sé cuándo vender mis corderos, porque las oscilaciones de precio a lo largo del año son muy importantes. Fíjense que estamos hablando variaciones que yo miraba en las gráficas de los compañeros que hablaron antes, de entre 3.10 y 3.80, ¿verdad? Creo que fue la variación de este año en particular. 60, 70 centavos de dólar por kilo de carne, en una ecuación económica, tiene un impacto enorme. Por lo tanto, tal vez si pudiéramos de alguna manera, además de tratar de resolverle los problemas de depredadores, que algo por lo menos estamos intentando, también tendríamos que buscar algún mecanismo, no sé si político o estructural, que nos permitiera darle al productor una estabilidad de precio o una certeza de los valores a los cuales va a vender a lo largo del año. ¿Para qué? Para que pueda montar su sistema de producción, elegir la época encarnerada, el tipo de pastura que va a usar, la estrategia de manejo que va a desarrollar en función de una fecha de venta, porque eso también le puede dar bastante más eficiencia al sistema de producción. No sé si es un imposible, pero sin duda que es una necesidad. Bien, entonces queda claro que los 5 sistemas tienen estas características: mismos costos, eso no varía, el esquema forrajero es el mismo, mismos costos fijos, evidentemente, simplemente los costos variables, aquellos que están relacionados a la carga, por lo tanto, por ejemplo, la sanidad, y la mano de obra, me adelanto a decirles que no la estamos tomando en cuenta porque estamos considerando en estos análisis, en lugar de rentabilidad, el ingreso familiar, que si quieren después les puedo profundizar un poco más del fundamento, el por qué es el resultado económico que nosotros consideramos. Más allá de cuál sea el resultado económico, lo que vamos a hacer es comparar 5 sistemas con el mismo resultado económico. Esos 5 sistemas, el primero es el siguiente: un sistema de producción que tiene ovejas corrial, que utiliza carneros corrial y con ovejas que pesan aproximadamente y en promedio unos 45 kilos. Este sistema de producción, por sus propias características, no encarnera las corderas, ¿sí? Esto es importante porque en el último sistema vamos a incorporar la precocidad sexual para ver el impacto biológico y económico que la precocidad sexual tiene. Esto nos determina un sistema que modelado nos genera, en función de estos pesos y de la cantidad de corderos que el sistema cría, hasta 35 kilos de peso, una carga de aproximadamente 8 ovejas por hectárea
que tienen un porcentaje de destete o señalada, lo quise universalizar un poco más el concepto, del 90%, que produce unos 40 kilos de lana de 28, 29 micras por hectárea, unos 176 kilos de carne y que genera, por lo tanto, un ingreso familiar en función de estas variables productivas y de los precios que considerábamos al principio, del entorno de los $200 de ingreso familiar por hectárea. El segundo sistema que consideramos es también con ovejas cordial, pero con una variante, más grandes, más pesadas al momento de la encarnerada. Es tal vez una de las primeras cosas que podemos intentar, trabajar la eficiencia reproductiva por la vía del peso vivo, lo que los nutricionistas y reproductólogos llaman el efecto estático, o sea, el peso al cual las ovejas llegan al momento de la encarnerada. Y aquí lo que tuvimos fue que evidentemente al ser las ovejas más pesadas, la carga baja, por lo tanto la asignación de forraje en kilos por año va a ser mayor por oveja y por lo tanto la capacidad de tener ovejas en ese sistema va a bajar, va a aumentar proporcionalmente y en función de una función de respuesta que desarrollamos para las ovejas cordial ya hace unos cuantos años y que por casualidad lo presentamos por primera vez en este mismo lugar, por allá por el año 2005, si no me equivoco. Un incremento importante que es exactamente igual que el que tú considerabas, o sea, 1.7 puntos porcentuales por kilo de peso vivo. Tú lo expresaste en señalada, yo lo expreso en destete, pero con mortalidades similares, o sea que está coincidente, es coincidente. Y es muy importante además considerarlo así, de esta manera, porque en un sistema pastoril el peso te incrementa la eficiencia reproductiva, pero te disminuye la capacidad de carga, y eso es esencial. Por lo tanto, al bajar la carga, todos sabemos que la lana es una función de respuesta directa a la cantidad de animales. No sé si directa, pero muy proporcional. No será 1 la correlación, pero sí hay una correlación muy alta. Lo que nos puede llegar a sorprender es que la cantidad de carne por hectárea, a pesar de que aumenta el porcentaje de destete, y siempre nosotros decimos, el parámetro más importante en la producción de carne por hectárea es el factor reproductivo, no se modifica. Pero ¿qué es lo que pasa? La disminución en la carga compensa la mayor cantidad de corderos relativa por ovejas. Y por lo tanto, los ingresos, si no cambia la carne, si la lana varía muy poco, prácticamente los ingresos se mantienen constantes. Esta es la mecánica de los sistemas pastoriles. ¿Y cuál es el primer concepto que, si esto se cumple y es así, extrajimos hace mucho tiempo? El hecho de que un biotipo maternal que tiene alta eficiencia reproductiva no necesariamente o no debería tener mayores pesos. Que la eficiencia reproductiva no la busquemos por ovejas más grandes, sino por ovejas que efectivamente y desde un punto de vista genético sean capaces de, sin modificar los pesos, aumentar la tasa ovulatoria. Eso es lo que diferencia, a nuestro juicio, a una oveja doble propósito, a una oveja carnicera, de un biotipo maternal. El hecho de que la mayor eficiencia reproductiva no se da porque es más grande, pero no solo porque es más grande, sino que además hay un componente genético que hace mayor su tasa ovulatoria. De hecho, los resultados que presentaba hoy Andrés, hoy de mañana, no sé si en este caso en particular, pero los hemos corregido por peso vivo, o sea, evaluada un peso vivo constante, asumiendo que, no recuerdo cuál era ese peso, pero que todas las ovejas tenían el mismo peso y de todas maneras se mantienen las diferencias en eficiencia reproductiva a favor de los biotipos maternales. Tercer sistema. Seguimos con las ovejas cordial, volvemos a los 45 kilos, pero esta vez vamos a incorporar uno de los factores que nosotros consideramos de competitividad de la oveja, la velocidad de crecimiento. ¿Cómo?
a través de una tecnología muy rápida, de una muy rápida respuesta, para la cual además tenemos muchísima información, tanto en INEA como en otras instituciones nacionales. La utilización de cruzamientos con razas carniceras. Puede ser Texel, porque ahí veo muchos criadores de Texel, la presidenta entre otros, y amigos también criadores de Texel, o pueden ser, porque, a ver, tenemos que ser amplios, también algunas otras de las razas carniceras, porque capaz que hay alguno tapado que no conozco y, sí, y no quiero quedar mal con nadie. No, pero efectivamente tenemos todas muy buenas razas carniceras. Y si algún consejo tuviera que darles, es que justamente en el caso de la Texel sigan por el camino de Val con las evaluaciones poblacionales y las razas que hoy no están incorporadas, que busquen los mecanismos como para poder hacerlo, porque en eso va el futuro de la producción de corderos. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Primera sorpresa que pueden presentar. De 8 ovejas por hectárea nos vamos a 10. ¿Y cómo? Si las ovejas siguen pesando 45 kilos. ¿Saben qué ocurre? La velocidad de crecimiento nos permite vender los corderos antes del otoño, mucho más rápido, antes de esa crisis de tasa de crecimiento que los corderos tienen sobre pasturas sembradas, hago la aclaración, en el otoño, y eso nos permite mantener a lo largo de todo el año mayor cantidad de ovejas. Entonces podemos pensar, bueno, no, pero no era no era el peso lo que estaba regulando la carga. Bueno, pero en un ciclo completo como es los corderos comen y hay que contemplar. Y cuanto más tiempo están los corderos en el sistema, menos es el pasto que nos dejan remanente para la máquina de producir, que son las ovejas. El porcentaje de destete evidentemente es el mismo que estas otras ovejas del mismo peso y de la misma raza. Los kilos de lana aumentan en función del aumento de la carga. Los kilos de carne aumentan en función también del incremento de la carga y del incremento en la velocidad de crecimiento de los corderos, y proporcionalmente al aumento en la producción de carne también aumenta el resultado económico, en este caso en particular expresado como ingreso familiar. Velocidad de crecimiento, pero todavía nos falta eficiencia reproductiva y precocidad sexual en el impacto sobre la producción. Analicémoslo entonces. Si en lugar de ovejas Corell usamos un biotipo prolífico, en este caso estoy usando parámetros para este modelo de los animales que, por ejemplo, se crían aquí en INEA 33, en el módulo, la cruza fin por milla, pero llamémosle Highlander o llamémosle Corrial Pro a este biotipo prolífico, dependiendo de la zona y dependiendo de el sistema de producción y de las expectativas del productor. Lo primero que vamos a generar es un aumento en el porcentaje de destete, porque son animales que, siendo más pesados, el incremento en la tasa reproductiva es bastante mayor a la proporcionalidad que le aporta el incremento del efecto estático, o sea, el peso vivo del animal. Esto es lo que les decía yo, define a un biotipo maternal. Mayor prolificidad, eficiencia reproductiva, tasa ovulatoria, pero sin o con diferencias menores y no proporcionales en el peso vivo, porque los sistemas son pastoriles, una vez más, y la capacidad de carga de un sistema pastoril depende en un grado importante del tamaño de las ovejas. Creo que en los vacunos pasa igual, pero ustedes me dirán si es así. La carga aumenta con respecto a si manejamos ovejas Corell de 45 kilos. Un poco, pero son más pesadas las ovejas. ¿Por qué aumenta la carga? Si son más pesadas las ovejas, debería bajar la carga que la capacidad de carga del sistema en este esquema nos ofrece. Una vez más, estamos utilizando cruzamientos terminales, mayor velocidad de crecimiento, y estamos utilizando otra de las características del biotipo maternal, la habilidad materna, la producción de leche. A pesar de que produce mayor porcentaje de mellizos, esa mayor habilidad materna también está generando, ya desde el nacimiento y hasta el destete,
mayores velocidades de crecimiento. Y estos datos no son inventados por nosotros, sino que son extraídos de los trabajos, de las evaluaciones y de los trabajos experimentales de muchos años, algunos de los cuales eran los que presentó Andrés, y otros trabajos que todavía no han sido publicados, pero que nos ofrecen parámetros para la alimentación de modelo que verdaderamente son muy consistentes. El aumento o el mantenimiento de la producción de lana a pesar del aumento del stock es porque también estamos teniendo en cuenta que si bien los biotipos son prolíficos, la producción de lana de los biotipos prolíficos es un poco inferior a la de las razas doble propósito o laneras. Parámetros que también alimentan el sistema. Sin embargo, donde se produce un incremento muy importante por combinación de carga, velocidad de crecimiento y eficiencia reproductiva, ahora ya combinadas, es en los kilos de carne por hectárea. Pasamos a 345 kilos y por lo tanto acá se produce un salto muy importante en el ingreso familiar y en los resultados biológicos. ¿Se acuerdan que al principio les dije, el parámetro que tiene más incidencia desde un punto de vista biológico y económico es la eficiencia reproductiva? Aquí ustedes pueden ver este salto importante que por la incorporación de los biotipos prolíficos podemos llegar a tener en el sistema productivo. Pero todavía nos falta un saltito más, la precocidad sexual. ¿Cómo la precocidad sexual está afectando la eficiencia biológica del sistema y por lo tanto de los resultados económicos? Mantenemos el biotipo prolífico, mantenemos el cruzamiento terminal con carnicera, mantenemos el peso porque son los mismos animales que esto, pero simplemente incorporamos la encarnerada de las corderas de 6 o 7 meses, asumiendo incluso resultados reproductivos muy conservadores. 78% de destete. Yo creo que el Cordial Pro está obteniendo valores que están por encima de ese 78% en las primeras etapas del proceso. Son realmente conservadores. Estoy seguro que los 200, 300 productores que crían biotipos prolíficos por allí, por Montevideo y Canelones, están logrando por encima del 100% en corderas de primer año. Pero teniendo en cuenta estos valores, que en un sistema un poco más grande, de mayor escala, con mayor número de ovejas y con algún grado mayor de extensividad, podemos obtener fácilmente. La carga se mantiene, porque las ovejas son las mismas. En los animales adultos se mantiene el porcentaje de señalada, pero se incorpora algunos corderos que provienen de las corderas. Esto determina un incremento en la producción de lana, y ustedes se preguntarán por qué, porque mayor cantidad de corderos que se esquilan antes de mandar al frigorífico aumentan también un poco la producción de lana, un incremento un poco mayor en la producción de carne por los corderos que ya las propias corderas están produciendo, y ese incremento en lana y en carne se ve reflejado en mayores niveles de ingreso económico. Pero para terminar, porque ya veo, estoy viendo ahí el cero en la pantalla. Sí, pero yo hice como que no lo veía para... ¿Cuál es el milagro que hace que la incorporación de tasa de crecimiento, reproducción y precocidad sexual en el sistema tiene? En realidad es simplemente incremento en la eficiencia de utilización del forraje de las pasturas. ¿Por qué? Yo traté de representarnos de la siguiente manera. Imaginemos, y esto es rápido, una oveja de 45 kilos que no desteta nada, o sea que falla, o que no se encarnera. Puede ser una cordera o puede ser una borrega de 2 dientes que no se encarnera. Una oveja de 45 kilos que desteta un cordero de 20 kilos. O una oveja de un poco más. Fíjense que son los mismos valores que usábamos en la comparación de los sistemas. Una oveja de 51 kilos que desteta 2 corderos de 20 kilos. Si esta oveja en el promedio de todo el año le asignamos un 4.6% de su peso vivo, y estos son los datos que utilizamos en el modelo, esto indicaría que le estamos asignando unos 700 kilos de materia seca, y no consumido,
esto es asignado, o sea, lo que el sistema gasta en producir, no efectivamente lo que consume, pero sí lo que el sistema tiene que invertir para que la oveja sea capaz de producir esto. Esto implica que estamos gastando en el año 35 kilos de materia seca por cada kilo de peso vivo de cordero producido. Esta oveja de 51 kilos que desteta 2 corderos de 40, y que por lo tanto, como es un poco más lechera y porque gestaba múltiple, hicimos ecografía y la manejamos distinto, pero apenas durante 1 o 2 meses o 3 meses a lo largo del año, el resto del año se maneja igual, gastamos en ella 839 kilos de materia seca, lo cual, si lo referimos a los 40 kilos de cordero destetado, nos da una mejora en la eficiencia de uso de la pastura del sistema por cada kilo de corderos producidos. En un sistema pastoril esto es lo que está actuando en términos de los resultados económicos y biológicos que veíamos. Si esto mismo, algo importantísimo, una oveja que no está produciendo absolutamente nada, no podemos ni siquiera calcularle los kilos de materia seca que necesitamos, simplemente nos está tirando para abajo de una manera muy importante a todos estos parámetros de eficiencia que estamos considerando. Con el mismo criterio, si consideramos un cordero que gana 137 gramos por día, y esto es un 10% de asignación de forraje, con respecto a un cordero que gana 24 gramos por día más, o sea 161, que es el dato que consideramos en el análisis de los modelos y de los sistemas comparativos, esto nos da que el cordero que gana 137 gramos por día utiliza 22 kilos de materia seca por cada kilo de peso vivo producido, en tanto que este cordero que gana 24 gramos más por día requiere un poco menos, 18 kilos de materia seca por kilo de peso vivo. En realidad, en el sistema de producción, para mejorar la eficiencia tenemos que tener en cuenta cuánto estamos invirtiendo en mantenimiento y cuánto efectivamente en producción. Una oveja que no produce, todo lo que come lo está generando en mantenimiento y 0 en producción. Una oveja que produce un cordero va a diluir esos costos entre más kilos. Una oveja que produce 2 corderos va a diluir esos costos de mantenimiento entre más kilos. Un cordero que tiene mayor velocidad de crecimiento a una misma asignación de forraje va a diluir esos costos de producción de mantenimiento entre más kilos. Esto es simplemente la interpretación de por qué la mejor eficiencia de producción de los sistemas que incorporan la genética para mejorar la precocidad sexual, la tasa ovulatoria y la velocidad de crecimiento de los corderos. Gracias.